Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Nereida Pineda López y vamos a dar una breve explicación sobre la teoría psicogenética, quien su principal precursor es Jean Piaget. La teoría psicogenética, gran parte de lo que se sabe acerca de la manera como piensan los niños, se debe al teórico suizo Jean Piaget, quien fue el iniciador de la revolución cognitiva actual. Hizo notar que la naturaleza de los procesos cognitivos del niño es completamente distinta a la de los demás, y sobre todo a los de los mayores. Pero para dar explicación precisamente a esta teoría, es importante revisar un poco acerca de la biografía y la trayectoria de este gran autor. Piaget nació en Neuchâtel en 1896. Desde muy temprana edad mostró interés por la biología y la vida animal. A los 11 años publicó su primera nota en una revista científica, en la cual después fue llamado a que participara en un centro de museo precisamente natural de la misma ciudad donde él nació. Sus trabajos se centraron en los moluscos y sus procesos de adaptación a la vida, lo cual eso fue parteaguas para que él iniciara su tesis doctoral a la edad de 22 años, la cual lo realizó en 1918. Su título fue centrado en los moluscos y sus procesos de adaptación a la vida sobre los diferentes lagos. Esta formación como biólogo y el interés en la adaptación serán claves para entender la obra posterior de Piaget. Para esta teoría, Jean Piaget utilizó el método clínico. Este método lo combinó con la observación con preguntas flexibles para descubrir cómo piensan los niños. Decidió seguir sus respuestas con más preguntas y ante las respuestas que le daban los niños, él empleaba otras preguntas, a lo que él concluyó que los niños desde el momento de nacer intentan comprender el extraño mundo y nuevo el cual han llegado. Esta epistemología de perfil genético fue analizada a través de entrevistas de carácter abierto. En esta teoría se parte de la premisa de que el niño tiene que realizar una serie de operaciones sobre los objetos que lo rodean. Pero para comprender esta cuestión de operación es importante definir qué era operación para Piaget. Sin embargo, él decía que operación era operar sobre los objetos, cambiar los objetos, manipular los objetos. El desarrollo del conocimiento es un proceso espontáneo, decía Piaget, vinculado a todo este proceso de embriogénesis, que para él era el desarrollo del cuerpo, tanto del sistema nervioso central y de las funciones mentales. Y termina esto hasta la adultez. El desarrollo es un proceso que se relaciona con la totalidad de las estructuras del conocimiento. ¿Pero qué es desarrollo del conocimiento? El aprendizaje es provocado, decía Piaget, como opuesto a lo espontáneo, a lo que él definía como desarrollo. Él decía que es un proceso limitado a un solo problema o a una sola estructura. De esta manera, él pensaba que el desarrollo explicaba el aprendizaje. El desarrollo es el proceso esencial en el que cada elemento del proceso de aprendizaje se da como una función del desarrollo total, más que como un elemento explica el desarrollo. Para entender el desarrollo del conocimiento se debe comenzar con una idea central, lo que es de operación, lo que les explicaba anteriormente. Él decía que el conocimiento no es una copia de la realidad. Conocer un objeto es conocer un evento, no es simplemente verlo o hacer una copia mental o imagen de él. Decía que conocer es actuar sobre él, conocer es modificar, transformar el objeto y entender el modo como el objeto está construido. Una operación, entonces, es la esencia del conocimiento, es una acción interiorizada que modifica el objeto de conocimiento y capacita al sujeto que conoce para llegar a las estructuras de la transformación. Pero para adentrarnos un poquito a esta teoría, es importante que nosotros conozcamos algunos conceptos y algunos términos que maneja mucho esta teoría de Piaget, sobre todo lo que son los esquemas. De acuerdo con Piaget, el intelecto se compone de estructuras o habilidades físicas y mentales, llamadas esquemas,
que la persona utiliza para experimentar nuevos acontecimientos y adquirir otros esquemas. A partir de sus observaciones, Piaget concluyó que el niño comienza su vida con reflejos innatos, como gritar, asir y succionar. Estos actos reflejos son habilidades físicas, lo cual se le llaman estructuras o esquemas, con las que el bebé comienza a vivir. Estos reflejos innatos cambian gradualmente a causa de la interacción del niño con el medio ambiente, desarrollándose otras estructuras físicas y finalmente mentales. Piaget identifica dos funciones o procesos intelectuales que todo el mundo comparte independientemente de la edad, de las diferencias individuales o del contenido que se procese. Estos procesos que forman y cambian los esquemas reciben por regla general el nombre de adaptación y organización. Estos dos procesos de adaptación y organización son funciones invariantes para él, pues decía que todo individuo pasa por este proceso intelectual, y lo cual lo compartimos, que implica todo el aprendizaje cognitivo. La adaptación para Piaget es un término para definir cómo una persona maneja una nueva información. La adaptación es un proceso doble que consiste en adquirir información y en cambiar las estructuras cognitivas previamente establecidas, hasta adaptarlas a la nueva información que se percibe. Por lo tanto, es un mecanismo por medio del cual una persona se ajusta a su medio ambiente. El proceso de adquisición de la información para Piaget se le llamó asimilación. El proceso de cambio a la luz de la nueva información de las estructuras cognitivas establecidas se llama acomodación. La asimilación y la acomodación actúan en conjunto para producir crecimiento cognoscitivo. El equilibrio es la búsqueda constante de un balance estable o equilibrio lleva a un niño a pasar a la asimilación, a la acomodación. Tales cambios son una prueba del aprendizaje. La organización, por lo tanto, es una estructura cognitiva. Se organizan a medida que se van adquiriendo y modificando a través de la adaptación. La organización es la segunda función fundamental del desarrollo intelectual. Es el proceso de categorización, sistematización y coordinación de las estructuras cognitivas. La organización de las estructuras ayuda a la persona que aprende a ser selectiva en sus respuestas a objetos y acontecimientos. En el proceso de aprendizaje se produce una constante reorganización, puesto que las modificaciones de las estructuras cognitivas suelen originar cambios en las relaciones entre ellas. El proceso de organización se utiliza tanto en la categorización de conductas manifestadas como en las ideas. Piaget explica este paso de estructuras a otra estructura partiendo de ciertas etapas. El desarrollo intelectual nos dice que atraviesa sobre 4 etapas. El primero es el periodo sensoriomotor, que empieza al momento de nacer y se prolonga por 2 años. En esta etapa, el niño pasa a realizar movimientos reflejos e inconexos al comportamiento coordinado, pero aún carece de la formación de ideas o de la capacidad para operar con símbolos. Para un infante durante sus primeros meses, un objeto no tiene permanencia. Posteriormente vendrá la permanencia del objeto y lo buscará. Se da la construcción del espacio práctico o sensoriomotor. Solo adquiere conocimiento de su entorno por medio de sus actividades motoras y sus impresiones sensoriales. Estas estructuras son indispensables para las posteriores estructuras del pensamiento representacional. En el periodo preoperacional, de los 2 a los 7 años, esta etapa es también llamada como representación proporcional. El niño es capaz ya de formar y manejar símbolos de los objetos que ya puede nombrar, pero aún fracasa en el intento de operar lógicamente con ellos. El lenguaje entre los 3 y 5 años de edad es en un 60% egocéntrico, ya que no existe diferenciación entre el yo y el mundo exterior. Ajeno a la acción, el niño no representa o no presenta a esta edad ninguna función comunicativa y esta se realiza solo a través de monólogos. Gracias a que ya dispone de símbolos mentales, puede imitar un modelo ausente, recordando lo que aquel dijo o hizo
en la cual se le llama aprendizaje observacional. En el periodo operacional concreto de 7 a 11 años se llama operaciones concretas porque operan objetos, aún no sobre hipótesis expresadas verbalmente. Muestran mayor capacidad para el razonamiento lógico, aunque limitado a las cosas que experimenta realmente. Realizan operaciones mentales como clasificación, seriación, inclusión de clases, comprenden el principio de conservación, las relaciones y las cantidades. Aquí es cuando entienden que otras personas tengan ideas distintas a las suyas. Quizás ya no se vuelven más egocéntricos. El periodo operacional formal de los 12 años en adelante, aquí son capaces de emplear la lógica propositiva en la resolución de problemas hipotéticos para derivar conclusiones. Hacen uso de razonamiento inductivo y deductivo. A su vez pueden emplear lenguaje metafórico y símbolos algebraicos. Es importante que dentro de su teoría analicemos un poco acerca del razonamiento moral. Piaget dice que hay 3 etapas por las que pasa el niño. La primera etapa es de los 2 a los 7 años, en la cual se basa en la obediencia total a la autoridad. De los 7 a los 11 años se caracteriza por una mayor flexibilidad y cierto grado de autonomía basada en el respeto mutuo y la cooperación. En la tercera etapa nos dice que es entre los 11 o los 12 años cuando los niños se hacen más capaces de razonamiento formal. La igualdad adopta un significado diferente para el niño. En esta teoría, Piaget define que el maestro y el alumno tienen diferentes papeles. Para el maestro nos dice que es un facilitador o promotor del desarrollo y de la autonomía de los alumnos. También es sólida formación sobre el aprendizaje escolar y del desarrollo cognitivo general. Debe promover una atmósfera de reciprocidad, respeto y autoconfianza en el aula. Debe generar también problemas cognitivos. Uso de metodología de enseñanza directa, dando opción al alumno de aprendizaje autónomos. Para el papel del alumno, dice que es un individuo activo, formula sus propias hipótesis y debe actuar, tanto física y mentalmente, en todo momento en el aula escolar. Realiza procesos de construcción y es un constructor activo de su propio conocimiento. Piaget nos dice que para pasar de una estructura a otra estructura es importante definir ciertos factores, que el aprendizaje es posible solo cuando exista una asimilación activa. Por eso estos 4 elementos son claves para que se produzca el desarrollo mental en un individuo, o para explicar el paso del desarrollo de un grupo de estructuras a otra estructura. La herencia es la primera, al igual que la maduración interna como el crecimiento orgánico. Esto abre al individuo la posibilidad de aprender, es indisociable del ejercicio de la experiencia, y estamos hablando de una maduración propiamente del cerebro. Un segundo factor es la experiencia, pero él define la experiencia en 2 términos. La primera es una experiencia física y nos dice que esta física es actuar sobre el objeto y derivar algún conocimiento por medio de la abstracción. Y la otra es la experiencia lógico-matemático. Nos dice que es el conocimiento que se deriva de los objetos, sino de las acciones que se ejercen sobre los objetos. Aquí propiamente es un poquito más acerca de la experiencia, pero aparte son las diversas acciones que puede ejercer el niño sobre el objeto. La transmisión social es otro factor, es una transmisión tanto lingüística o una transmisión educativa. El niño puede recibir información valiosa vía lenguaje o educación dirigida, solo si se encuentra en la etapa ideal para comprender esa información. El otro factor es el factor de equilibración. Este factor no se puede dar si los otros 3 no se han podido desarrollar. Por eso nos dice que deben equilibrarse entre sí. La equilibración es un proceso activo, un proceso de autorregulación, que se trata de dominar la acción. Para Piaget es un factor fundamental de este desarrollo. Podemos concluir entonces que el conocimiento resulta de la interacción entre sujeto y objeto. El origen del conocimiento no radica en los objetos ni en el sujeto, sino en la interacción entre ambos.
Así, la evolución de la inteligencia del niño resulta de un gradual ajuste entre el sujeto y el mundo externo, de un proceso bidireccional de intercambio por el cual el niño construye y reconstruye estructuras intelectuales que le permiten dar cuenta de manera cada vez más sofisticada del mundo exterior y sus transformaciones. Desde este punto de vista, el individuo es el causante de su propio desarrollo y el fundamento de la cognición humana lo hemos de encontrar en la actividad del sujeto sobre su medio ambiente y sobre todo de todo aquel que lo rodea. Pues con esto doy por terminada esta teoría y espero que surjan algunas preguntas.